Hola caminantes de escenarios sanadores, bienvenidos. Vamos a seguir en este video con la técnica del Feng Shui, una técnica que además se vincula mucho con la disciplina, la conciencia, como un método para aprender a observar el tipo de energía que fluye en nuestros espacios físicos, lo que va creando una ambientación determinada para nuestro diario vivir. Feng Shui habíamos dicho en el video anterior que significa viento-agua, dos palabras que son medias suidizas como para tocarlas con las manos. Tanto el viento como el viento yang se expresa hacia arriba, se expande, y el agua yin va siempre hacia adentro, hacia lo profundo. El Feng Shui tiene tres principios activos que son fundamentales para poder determinar y medir las energías de un hogar o de un espacio, como dijimos, físico, que puede ser también una empresa, puede ser también un lote, un terreno. Se basa en el yin y el yang. Lo habíamos hablado ya como las dos fuerzas opuestas, complementarias, que crean una dinámica y un movimiento de la energía. Después tenemos lo que son los 5 elementos, que son los elementos de la naturaleza que en la esencia de cada uno influyen de una manera o de otra dependiendo del equilibrio y la dinámica que haya entre ellos. Tenemos el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. La madera alimenta el fuego tiene cenizas, genera la tierra incluye los minerales metálicos que permiten el movimiento del agua, y el agua hace crecer a la madera al fuego, y así vamos creando un movimiento generativo sobre la energía. Pero aquí también tenemos que ver la influencia de cada elemento. Podemos tener mucho fuego, poca tierra, mucha tierra, poco metal, o mucha agua y poca madera. Entonces también se empieza a generar un desequilibrio de los elementos. Los especialistas en Feng Shui, eso lo podemos notar fácilmente en los hogares, pero no en sí el observador que no practica mucho la técnica del Feng Shui, pero que inconscientemente sí lo va afectando, y muchas veces de manera consciente puede hacer alguna intervención. Por ejemplo, hay casas que tienen mucho yang, la persona está buscando el yin. Una casa de muchísimo movimiento energético, colores muy fuertes, la persona siempre está buscando un lugar más tranquilo. La ciudad, todas las ciudades, los movimientos metálicos de vidrio, los ruidos que tienen las ciudades, hacen una expresión muy fuerte del yang. Por eso las personas de ciudades se quieren ir a la naturaleza, al campo, porque en el campo está el yin, y la gente que vive en el campo, en el yin, normalmente quieren o tienen tendencia a experimentar las ciudades. Entonces, siempre estamos buscando este equilibrio natural. Una persona que grita o habla muy fuerte se expresa en yang, y una persona calladita o tímida se expresa en yin. Entonces también hay que vincular si es mucho yang, poco yin, o una pareja que tenga mucho yang y mucho yang, están permanentemente gritando o controlándose. O mucho yin, no hay casi conversaciones, si las hay son con cierta atmósfera de timidez, de desmotivación. Entonces aquí también el yin y el yang lo podemos ver en todos los aspectos. En la mañana comienza el yang, al mediodía hay una gran cantidad de yang, a la tarde se va perdiendo el yang, y a la noche se perdió el yang, aumentando el yin. El yin ya durante el atardecer empezó a manifestarse, medianoche yin, el amanecer comienza el yang. Lo mismo pasa en las estaciones. Por eso que vamos viendo que estas dos fuerzas operan dinámicamente, pero hay que ir observando si su movimiento nos afecta de manera positiva o negativa. Dijimos después los elementos,
que también van influyendo, acorde también a esa energía yin-yang. Y el tercer principio activo importante en el Feng Shui son las 8 orientaciones. Las 8 orientaciones, que generalmente son medibles con determinados elementos chinos, como este tipo de brújula, donde se hace un estudio de cómo están ubicadas no solamente los ambientes en la casa, sino la casa misma. Siempre es conveniente que el sol dé en la puerta principal. O sea que la casa tanto dé para el este, de donde vemos que aparece el sol en el movimiento de rotación de la Tierra, o del norte. El norte y el este son energías, podríamos decir, juveniles, que activan el movimiento energético yang del hogar. Entonces es conveniente, si vas a construir una casa, que la parte de la entrada principal dé siempre hacia el norte o hacia el este para mantener la energía activa. En este caso, después vamos a equilibrar el hecho de no dejar que el sol entre de manera inmediata, cubriendo todo rápidamente, por ejemplo a través de vidrios o mamparas muy grandes, y que el sol refleje en el comedor de tal forma que es incómodo estar ahí o genera mucho calor. Entonces ahí hay una serie de equilibrios que se genera a través del Feng Shui, con plantas, el tipo de cortinas, colores, cómo se va frenando ese sol, pero la energía del yang es importante que esté ahí. Ya habíamos dicho en el video anterior la mirada del barrio, la mirada de la entrada de nuestro hogar, sea si es una casa, si es un edificio, o si la casa está directamente sobre la vereda o hay un pequeño porche o patio interno antes de llegar a la puerta de entrada. Cuando entramos, nos encontramos con el living. ¿Qué observo en el living? Es demasiado oscuro, demasiado iluminado, mucha ventana, poca ventana, muchos muebles, pocos muebles, los colores, el piso, el techo, el cuidado, la humedad, los adornos, todo hay que dejarlo fluir para ver qué es lo que me incomoda cuando entro. Pueden ser objetos antiguos que ya me molestan por su historia o no me gustan, o no le gusta a otra persona integrante de la familia. Pueden ser cuadros que ya pasaron su tiempo de romantización o de recuerdos, alegorías que teníamos especialmente con lo que significaba ese cuadro, y ya no es así. Bueno, vamos renovando también la pintura, los colores. Fíjate que los colores que son pasteles, combinados, claros, ayudan a la calma. Los colores que son vibracionalmente fuertes, como el rojo, muy determinado, el anaranjado, o así también mucho negro, si no están bien equilibrados, estos colores fuertes activan el yang, es decir, generan, por eso en los boliches nocturnos hay mucho rojo, o en los lugares de comidas rápidas, para que la gente no se quede tanto tiempo, ponen colores rojos, anaranjados, fuertes. ¿Por qué? Porque el color rojo pone una activación a nivel cuerpo, mente, espíritu, muy activa. Entonces genera pasión, excitación. Y mucho tiempo eso no es bueno porque puede producir alteraciones en la energía de la persona. Entonces, los colores pasteles para los hogares son mucho más estables y hay que tener mucho cuidado con los colores fuertes. Una vez que sabemos combinar los adornos que están ubicados en lugares estratégicos, que ya lo vamos a ir viendo, los muebles, tiene que haber un espacio en el living suficiente para que la energía fluya, es decir, que nosotros podamos movernos con determinada comodidad. Los maestros del Feng Shui dicen que es muy beneficioso tener
una mesa redonda de madera en el centro del comedor. Y si es para 8 personas, 8 asientos, mucho mejor, porque habla de las 8 orientaciones. Pero, ¿qué pasa? Todo lo que es redondeado produce movimientos de energía saludables. Lo que termina en punta, en ángulos rectos, produce lo que se llaman flechas venenosas porque genera un campo o un canal de energía muy acelerado. Por eso siempre a veces decimos, no te sientes en la punta de la mesa que no te vas a casar. Porque en general, no solamente la punta de las mesas, también la punta de los muebles, de la cómoda o de las mesitas que vos tengas, si tu sillón preferido para ver televisión está bajo el ángulo de esa mesita o de esa cómoda. En eso tenés que tener mucho cuidado para que el sillón o los silloncitos que usemos para estar tomando mate o mirando televisión no estén alineados con ángulos de mesas, ni de cómodas, ni de cualquier mueble que lo esté impidiendo o generando esa situación de desequilibrio inconsciente que el cuerpo va recibiendo. Entonces ya tenemos una mirada de colores, qué tipo de colores serían los más adaptables y combinarlos, por supuesto. En un comedor está bueno que haya plantas, pero no tantas. Las plantas de hojas grandes son muy buenas, siempre cerca de la ventana, y que la punta de las hojas tampoco den hacia los comensales o las personas que estén sentadas en esa mesa. Es decir, la mesa está en un lugar y no tiene que estar pegado a esa mesa la planta que pongamos, sí cerca de la ventana donde haya aire que le dé la luz, y periódicamente, si querés, podés, si la maceta no es tan grande, sacarla afuera para que también la planta pueda fortalecer y revitalizarse en sí misma. Si hay en el living una estufa hogar, también condicionar la estufa hogar y el tipo de calor que dé, tanto las leñas que pongamos, esté en armonía con el calor que necesita el comedor, y que también esa atmósfera de calidez esté en relación con lo que cercanamente tiene que ver con los colores y los muebles que tienen que ver con eso. Por ejemplo, frente a una estufa hogar que está hecha de piedras o tiene madera, no es conveniente que haya vidrios o metales cerca. Por ejemplo, mesas de vidrio, mesas de metales, adornos de metales, porque el metal con la madera no se lleva bien. El metal corta la madera, o el vidrio. Son todas energías yang en el fuego dentro de lo que es el hogar, que tiene que ver con lo que llamamos la parte de la estufa hogar, que le da calidez, encuentro familiar. Es un lugar para estar calmados, conversar, tomar un mate, tomar una bebida o tener una picada entre amigos. Entonces todo tiene que estar basado en unos colores, como habíamos dicho, más bien tenues. Tiene que haber telas de los sillones también que tengan, los almohadones sean mullidos, que tengan un color no tan estridente. Por ejemplo, no deberían tener rayas. Las rayas son muy yang en los sillones, mueven mucho la energía, y todo en ese acorde. Entonces vamos viendo, nos vamos cada uno de nosotros, y por eso en Escenarios Sanadores vamos compartiendo algunos tips que son muy importantes para que cada uno vaya diseñando, y individualmente y en familia, cuáles son los mejores factores, los mejores movimientos de energía para que la casa empiece a generar una energía positiva. El Feng Shui se basa en que la energía fluya, la energía se mantenga liberada, y eso es lo que llamamos energía positiva, que nos permite generar en nosotros bienestar, salud, felicidad, alegría, posibilidades de emprendimientos, de estudios, de actividades, de buenas relaciones en la familia,
todo eso se va generando porque el chi, la energía vital, está fluyendo, está bien. Pero cuando empieza a bloquearse, le llamamos energía negativa. Es cuando la energía se detiene en los lugares que nunca limpiamos, los que se va juntando telaraña, y no porque la telaraña sea mala, sino porque la telaraña con la telaraña se arma, las arañas lo arman en lugares que prácticamente no se acerca el ser humano, ni tampoco el escobillón o el plumero en el techo. Entonces ahí es una forma de marcarnos los lugares que se está deteniendo la energía. Los lugares de humedad, que ya lo habíamos dicho. Entonces tenemos lugares que ya los vamos a ver en cada ambiente durante estos videos. ¿Qué pasa cuando dejamos mucho tiempo sucio debajo de la heladera? O qué pasa con las cosas que amontonamos debajo de la cama y no limpiamos, o debajo de los armarios, o debajo de muebles que es muy difícil entrar con el escobillón. Ahí la energía también se va deteniendo y eso influye negativamente en la vivienda y en las personas que están ahí. Los humanos tenemos la sangre que lleva al cuerpo nutrientes y oxígeno. Es una sangre que representa la energía yin, pero también tenemos la energía yang, el chi que circula para darnos vida, que es una energía yang, y ese chi lleva nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras emociones, es decir, va fluyendo en lo que nos va creando día a día una realidad determinada. Y entonces sí, hay una cuestión muy interesante con la energía. Si la energía nos propone salud, mi pensamiento se activa desde la salud y devuelve lo mismo. Esto es lo que tiene la energía, que va y vuelve, va y vuelve. Si tu pensamiento y tus emociones son positivas en un ambiente positivo, se devuelve la misma energía, como también una persona que está depresiva, triste o angustiada, libera esa energía y vuelve esa energía a partir de cosas que en el hogar están relacionadas a esa vibración emocional. Por eso personas que viven bajo una emoción de depresión, de tristeza o de angustia, tienden a cerrar las ventanas, tienden a oscurecer el ambiente donde se encuentran y les molesta mucha claridad. ¿Por qué? Porque hacen un encuentro de retroalimentación de una energía que se bloquea en el ambiente y en ellos. Esto también lo vamos a desarrollar, cómo estas energías terminan enfermándonos si no nos damos cuenta. Tenemos elementos que te traje para mostrarte, que son elementos para poder medir la energía. Estos elementos sirven para medir las energías en los ambientes o los campos vibracionales que salen como geysers de la Tierra y van influyendo en todos los lugares de la casa, y con esto los podemos ir midiendo. Tenemos hay otros también como También estos sirven para medir los campos energéticos nuestros, en nuestro organismo, o podemos medir los chakras, ¿no? Es decir, trabajamos en un estado meditativo y vamos midiendo los campos vibracionales, como también los campos vibracionales del hogar. Entonces son mediciones. Tenemos también, ya vamos a hablar de lo que es la gemoterapia, la influencia de las piedras, qué pasa cuando prendemos una velita o cuando ponemos aromaterapia en los hornillos, ponemos una velita, este es un hornillito donde ponemos la velita, aceite y genera un campo vibracional. ¿Cuál sería el mejor aroma de acuerdo a lo que el lugar y las personas que allí habitan necesitan? Porque también en los aromas tenemos energías yang, energías yin, tenemos esencias que activan y tenemos esencias que relajan. Todo se trata de equilibrar, de observar, de ver qué le pasa a la energía del hogar y qué forma de convivencia tenemos los que allí estamos.
aunque vivas sola o solo, es exactamente lo mismo. Y si compartes una familia, ¿cómo está el ámbito comunicacional, las conversaciones? ¿Cómo está la salud, el bienestar? ¿Cómo están los proyectos de vida, el trabajo, el dinero, la riqueza? Todo tiene que ver con los campos vibracionales o energéticos de cada uno, de la familia y del ambiente, que están influidos por lo que hablamos el Feng Shui. El Feng Shui entonces requiere que la energía se libere, fluya, para que todo ese mecanismo que a veces por alguna situación o algún problema nos va bloqueando, que en el mismo hogar sea posible destrabar y desbloquearlo, ¿no? Por eso el hogar también tiene que ser como ese espacio, te diría, lúdico, meditativo, armonioso, en donde pueda retroalimentar mi energía, sentirme bien. ¿Qué pasa con el desorden que hay en un living? Hoy estoy hablando del living, ya vamos a hablar de cada uno de las habitaciones. Pero ¿qué pasa con el desorden en el living? Que hay cosas que no tendrían que estar, como ropa, zapatillas. ¿Qué pasa con los animales domésticos? Todos los quieren, los animales domésticos, donde ellos se quedan más tiempo, ocupan lugares que no deberían ocupar. ¿Qué pasa con los tamaños de los televisores, los rayos catódicos que liberan los televisores grandes? Muy común hoy en día, la cantidad de computadoras o celulares que se cargan dentro de un ambiente como el living, o están siempre encendidos, o hay demasiada energía eléctrica con las luces encendidas. Son todos campos que hay que tener cuidado, porque esos campos también deterioran el aura, la energía nuestra, e influyen negativamente. Entonces ahí hay que utilizar compensaciones equilibrantes para que pueda la energía yin y yang estabilizarse un poquito más y que ustedes tengan lugares de mayor calma. Voy a dejar el video aquí, se va a hacer muy largo y no es la idea, pero vamos a volver con los temas que tienen que ver con el pasillo. Vamos a hablar de los animales domésticos, sobre los gatos, los perros, qué pasa, las aves, los pájaros que están enjaulados. Vamos a hablar sobre el baño, vamos a hablar dónde tiene que estar ubicado, vamos a hablar de las habitaciones y mucho más, para que de alguna manera aprendas a familiarizarte con la energía de tu lugar, de tu familia, y que tengan una muy buena vida. Nos vemos en el próximo video y gracias siempre por estar ahí.